mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, ven y mora en mí. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh Elohai. Reunidos nuevamente para alabar al Señor, para exaltar su nombre, para aprender de su Torah, para aprender de su palabra. El día de hoy vamos a tocar un tema que, si bien ya lo sabemos, pero es importante para nuestras vidas, es importante para tu vida, es importante para tu alma, para tu cuerpo, para tu espíritu, para todo tu ser, aún para los que te rodean. En un mundo tan dinámico como el que estamos viviendo, tan lleno de actividades para todos los gustos, llenos de diversiones, entretenimientos aquí, entretenimientos allá, el gusto por las experiencias, por lo nuevo, por el reto a las leyes naturales y sobre todo por el reto a las leyes del Eterno. Hoy todavía se escucha una voz en el desierto. Amén. Este día no es la voz de Juan el Bautista, es la voz del Abba a través del Rúa, tocando tu corazón y tocando tu alma. Pero para empezar este tema, yo les invito, hermanos, que abramos nuestra Torah y puestos de pie en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Conforme lo tengan, se van poniendo de pie, por favor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Vamos a esperarnos. Unos segundos más. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, entonces lo vamos a leer, un versículo un servidor y un versículo ustedes. Amén. La palabra del Eterno dice así en esta mañana. Lamentaciones 3, capítulo 22, versículo al 41. Que la bondad de Yahweh no ha cesado y que nunca se agota su compasión. Yahweh es mi porción, le he dicho, por eso en él esperaré. Es bueno esperar en silencio la salvación de Yahweh. Que se siente solo y calle, porque él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, pues quizá haya esperanza. Que le ponga la mejilla al que lo golpea, que se harte de insultos. Porque Yahweh no desechará para siempre. Más bien primero aflige y luego se compadece según su abundante misericordia. Porque no aflige ni entristece por gusto a los humanos. El aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de la tierra. El apartar el derecho del hombre ante la misma presencia del odio. El pervertir la causa del hombre, Adonai no lo aprueba. Dice la cara que diga ¿Acaso de la boca de Dios no salen las calamidades y el bien? Examinemos nuestros corazones, investiguémoslos
y volvamos a Yahweh. Alcemos nuestro corazón en las manos hacia Elohim que está en el cielo. Sí, vamos a orar, hermanos. Yahshua, en esta mañana, gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos permites estar en este momento bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por los que han venido. Bendícelos allí donde se encuentren, Padre. En esta mañana, Señor, yo me pongo en tus manos. Envía tu Ruach, envía tu Espíritu de santidad. Muévete tú en este lugar, muévete en nuestros corazones, Señor. Que no salgamos como llegamos, Padre, sino salgamos con esa bendición que tú tienes para nuestra vida, Señor. Que seamos de bendición para nuestra familia, para los que nos rodean, en nuestro trabajo, en las escuelas, donde nos desenvolvamos, Padre. Te lo ruego y te lo suplico ya en esta mañana. Que la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Yahushua, nuestro Señor, el Mashiach. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Bueno, hermanos, el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, notamos que en los primeros versículos nos dice que la misericordia de Yahweh no ha cesado. Y es cierto, no ha cesado, porque hoy todavía llueve, hoy todavía el sol sale para buenos y para malos. Hoy todavía podemos tener en nuestra vida esa capacidad de entender la Torah del Eterno. Y no ha cesado, y aún dice que no se ha agotado. Y no se agotará, y esto es para toda la humanidad, para buenos y para malos. Pero esta promesa también conlleva la parte de nosotros, una actitud de obediencia, y aquí mismo Yahweh nos da la respuesta. Lo encontramos en el versículo 40. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos, investiguémoslos y volvamos a Yahweh. Y es que, hermanos, sí es necesario que examinemos por dónde hemos andado. Si bien es cierto, muchos de nosotros venimos de iglesias apóstatas, donde se pacta, donde entre más siembres, más cosecharás, donde encontramos doctrinas que te llevan a errores que te costarán la salvación. Pero si bien el Eterno ha tenido hoy misericordia de nosotros, porque hoy estamos en una congregación donde se nos ha hablado la verdad, y la verdad solamente la encontramos en Yahushua. Pero, ¿qué es examinar? Para ti, ¿qué es examinar? ¿Qué es investigar? ¿Y qué es volver a Yahweh? Bueno, por eso nos da Yahweh estos tres conceptos: examínate, investiga y vuélvete a Yahweh. Examinar nuestros caminos. Para examinar nuestros caminos es necesario primero en que entendamos qué es la palabra examinar. La palabra examinar en el Strong es la palabra número 1833, que significa y tiene por definición lo siguiente: investigar, preguntar, preguntarle y examina de cerca. Es decir, no te conformes solamente con lo que has aprendido, tienes que llegar al conocimiento del Eterno, lo que el verdadero conocimiento del Eterno te da. Es decir, la Torah que se nos han enseñado, aquí encontramos la vida, encontramos respuestas a muchas de las necesidades que hay en tu alma, encontramos eso que tú necesitas para complementar tu alma, tu cuerpo, todo tu ser. Aquí puedes encontrar lo que quieras. La Torah te habla de matemáticas, te habla de economía, te habla de finanzas, te habla del futuro. Si tú quieres, si tú lo puedes ver así, te hablan de superación personal, pero a mí no me gusta verlo así, porque para eso pues existen muchos que te pueden animar, te pueden levantar tu ánimo, pero eso es solo un momento. La Torah sí te habla, te confronta, y eso es la Torah lo que hace, te debe de confrontar, te debe de mostrar tal cual eres. Recordemos que la palabra del Eterno dice que es la única palabra que escudriña y penetra el corazón y parte de las coyunturas, es decir, parte de ese lado y parte de este lado. ¿Por qué? Es el único libro que te escudriña a ti, porque cuando decimos es que escudriñamos la Torah, no es cierto, hermanos. La Torah te está escudriñando a ti. ¿Qué necesitas en tu alma? ¿Qué deseas en tu alma? ¿Qué es lo que requieres? Aquí lo encontramos en la Torah. Pero también esta definición nos lleva a otro versículo que es bien importante y se han olvidado muchas iglesias y muchas congregaciones, y lo peor de todo, muchos cristianos se han olvidado de esto. Le invito a que vayamos a Jeremías, por favor. Amén. Aleluya. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 16.
Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16. La palabra del Eterno dice de la siguiente manera: así ha dicho Yahweh. Es decir, no lo está diciendo ni siquiera el profeta, no lo está diciendo nadie, ni el pastor, nadie. Lo está diciendo Yahweh. Así ha dicho Yahweh: párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron: no caminaremos por él. Nuevamente lo repito: así ha dicho Yahweh: párense por los caminos y consideren, y pregunten por las sendas antiguas. El Eterno aquí nos dice que primero hagamos un alto y preguntemos por esas sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Estas sendas antiguas son las que ya caminaron los que nos antecedieron. ¿Quiénes? Como los patriarcas, como esas mujeres de fe, como los discípulos de Yahshua. Esas son las sendas antiguas. Pero hoy vean la actitud de muchas iglesias, muchos cristianos, al decirle: tienes que regresar a lo que se te ha enseñado, tienes que regresar a lo que se te ha dicho. ¿Cuál es su actitud? Este mismo versículo nos da la respuesta. En la parte final dice: no caminaremos por él. No caminaremos por él. Esa es la actitud que tienen muchos ahora. Jeremías nos dice: consideren y pregunten por las sendas antiguas. Estas sendas antiguas son las que ya han sido recorridas y han mostrado el resultado, ese camino a la felicidad. No te estoy vendiendo una fórmula mágica, no te estoy vendiendo algo que tú digas: haz esto y vas a tener la felicidad. No, el Eterno te dice: pregunta por esas sendas antiguas. El Eterno te dice: párate y considera. Considera. ¿Qué es considerar? Es cuando tú tienes un apego, un afecto, cuando apartas algo para tenerlo en tu persona, cuando apartas algo para tenerlo cerca de ti. Eso es considerar, eso es tenerlo en cuenta. Pero hoy y sobre todo en este tiempo, desgraciadamente muchas personas están arraigadas como ideas con que yo estoy bajo la gracia, ya no tengo, ya lo que fue de Génesis a Malaquías ya pasó, o como otra idea como: eso es para los judíos, yo no tengo por qué estar sujeto a la ley. O también te dicen: el Antiguo Testamento ya caducó, ahora estemos en el nuevo pacto. Pero bien, hermanos, como ya hemos entendido y hemos aprendido, si bien los que llaman los reformadores, los grandes reformadores del protestantismo, es cierto, sí tuvieron un gran movimiento, la historia lo demuestra. La historia demuestra que ellos estaban en el catolicismo, salieron, pero seguían siendo el catolicismo. ¿Como quiénes? Como Lutero, como John Knox, Calvino. Al final sus raíces eran católicas. Desgraciadamente su reforma no fue completa, porque en cada una de sus reformas ninguno aceptó a los judíos. Al contrario, después de que ellos hacían sus reformas, eran los primeros en perseguir a los judíos. Ahí está la prueba de Martín Lutero. Cuando los judíos no lo quisieron seguir, él fue el primero en empezar a clavar en las paredes leyes en contra de los judíos. Y les decía a ellos que no eran la sinagoga de Dios. Bajo estos pretextos, muchos hoy día dicen: es que estoy bajo la gracia. Muchos dicen: es que ya no tengo por qué seguir la Torah. Pero te olvidas, hermano, y nos olvidamos muchas veces que la Torah del Eterno no pasará. No pasará. Vendrán generaciones, y las generaciones que pasaron y las generaciones que están ahora, la Torah no pasará. Amén. Hermanos, no nos equivoquemos. No es a tu manera, no es a mi manera. No es lo que tú creas y pienses. Es a la manera y a la orden que Yahweh ha establecido desde un principio. Amén. Tendremos ideas, sí. A lo mejor intentas ayudarle a Yahweh. A lo mejor querrás hacer para Yahweh. Pero recuerda, no es a tu manera. Es lo que ya se escribió desde un principio. Estas sendas antiguas fueron, son y serán, sin lugar a duda, el regreso a las raíces hebreas. Ojo y pon mucha atención. No estoy judaizando. No estoy diciendo que seamos fariseos o religiosos. No estoy diciendo que seamos, como se ha dicho muchas veces, los judíos que quieren regresar a la Torah, dejando la gracia por un lado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un cambio de pensamiento del evangelio light que se ha vendido en muchas congregaciones. Y estoy diciendo que regresemos al respeto de la Torah, el guardar el Shabbat,
Y cada una de las festividades que el Eterno nos da a cada uno de nosotros, así como el cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, porque muchas iglesias y muchos predican, es que solamente son 10 mandamientos. Bueno, si fueran esos solo 10 mandamientos, ¿por qué no se cumplen? Y aún así eliminan el Shabbat. Del versículo 17 al versículo 19. Repito nuevamente, Mateo capítulo 5, del versículo 17 al versículo 19. Amén. Dice así la palabra del Eterno: no pienses que yo vine para anular la Torá. No vino a anular la Torá, el Eterno no la vino a anular. Veamos la siguiente declaración que hace el Eterno: oh a los profetas. Entonces, hermanos, ¿quién no la vino a anular? ¿Tú con qué derecho dices eso es para los judíos? Eso ya pasó. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy para decir, no, Señor, ya estoy bajo la gracia? Continuó: no he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pase el cielo y la tierra, ni siquiera una in ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este se le considerará grande en el reino del cielo. Hermano, entonces si él no la ha anulado, porque hasta la fecha no la ha anulado, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y si es el mismo, no ha cambiado su Torá, no se va a contradecir. Te pongo un ejemplo: si él hubiera anulado lo que más llamamos el Antiguo Testamento, porque el testamento es para alguien que ya murió, es para alguien que te deja una herencia, ese es el testamento. ¿Qué hicieron los de la Reforma? Bueno, pues empezaron a seccionar, empezaron a dividir. ¿Por qué? Porque al final, yo te lo dije, al final del día ellos eran con raíces católicas. ¿Por qué crees que los católicos o el Papa te dicen nuestros hermanos los extraviados? Porque ellos tienen la esperanza de que los cristianos regresen a adorar a Dios. Por eso lo dicen así. Pero me regreso al tema. Si él no vino a abrogar la ley, entonces tú tienes derecho. Fíjate lo que te estoy diciendo: tienes derecho a participar de un Shabbat. Tienes la bendición de participar en cada una de las fiestas que son del Eterno, porque no son las fiestas de los judíos. ¿Por qué? Bueno, cuando Yahshua, cuando el Eterno hace la creación, Él santifica el día séptimo, Él lo santifica. Todavía no había ni siquiera el hombre, pero ya estaba santificado el día séptimo, el día del descanso. Ahora, si Él cumplió la ley, ¿quién eres tú y quién soy yo para decir que estamos en un nuevo pacto? No erremos, hermano. Muchos cristianos no han entendido lo que dice Mateo 26, 28. Por favor, vamos a verlo. Mateo capítulo 26, versículo 28. A veces, pero por preguntas te tienes Aleluya. Mateo capítulo 26, versículo 28. Y dice así la palabra del Eterno: porque esto es mi sangre de la alianza. Escúchame bien, dice la alianza. Reina Valera dice: esta es la sangre de mi pacto. Da la casualidad que Reina Valera también fueron sacerdotes católicos. Y es la Biblia que la mayoría de los cristianos la toman como si fueran legítimas. Pero Reina Valera no fue traducida del hebreo, fue una traducción de otra traducción. Y agrégale a esto que fueron católicos, obviamente hay muchos errores en Reina Valera, obviamente. Continúo: porque esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama para el perdón de pecados de muchos. Esta es la gran diferencia. La sangre de Yahshua se derramó una sola vez, y es tan vasta que aun si vinieran más generaciones en el futuro, alcanzaría esta sangre para su salvación. Debemos entender esto: si el Eterno hubiese hecho un nuevo pacto, entonces habría desechado a Israel, y al desecharlo, las promesas que le fueron dadas estarían canceladas. Pero entonces te pregunto, si el Eterno se olvidó de la alianza dada a Israel, ¿qué seguridad tenemos ahora nosotros de que no nos haga lo mismo? Que eso es lo que se predica. Ya Israel ya está, ahora es la iglesia. Bueno, entonces si Israel ya fue,
¿Qué seguridad yo tengo en el Eterno de que no me haga lo mismo con otra generación futura? ¿Qué seguridad hay? Si hay un nuevo pacto. La misma alianza que hizo con Israel hace muchos siglos en el monte Sinai es la misma alianza que está vigente y que hoy el Eterno hace con nosotros. Y muchos me dirán, oye hermano, ya estamos bajo la gracia. Pero Yahshua por eso fue colgado en un madero. Sí es cierto. Sí es cierto lo que me están diciendo. Pero hoy te digo que no busquemos pretextos para pecar y seguir abusando de la gracia. Y pretextos para justificarnos. ¿Por qué? Porque esto es lo que conllevan las raíces hebreas. Como te dije, no estoy judaizando ni estoy llamando fariseos, no. Porque el judaizar es otra cosa. Es el regreso a las raíces hebreas. No lo digo yo, lo dice Yahshua. Y él afirma. Ahora, mi hermano, hoy yo te hago una pregunta. ¿Qué te hace falta para creerle al Eterno? Te hago una segunda pregunta. ¿Qué necesitas para caminar por las sendas antiguas? Y aún te hago una tercera pregunta. ¿Qué quieres para vivir de acuerdo a la Torah, dada la humanidad para caminar? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que pides? Porque pues tú también puedes pedir. El Eterno sabe lo que tú tienes. El Eterno sabe de lo que tú necesitas. Pero también no se te olvide lo que dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino. Busca primeramente el reino. No busques señales. Busca la respuesta del Eterno. No busques hombres, porque los hombres te fallan. Busca lo que el Eterno te dice a través del Ruach. Hoy es esa voz la que se está levantando nuevamente. Esa voz en el desierto. Ya no es Juan el Bautista, ya no son los profetas. Es la misma voz que te está hablando del Padre a través del Ruach en cada uno de nosotros. Pero bien, estas preguntas no me las respondas a mí. Esas respóndeselas al Eterno. Porque yo también soy hombre y yo también tengo defectos. Respóndeselas al Eterno y Él seguramente, estoy seguro que te va a dar una respuesta. ¿Por qué te pregunto esto? Porque sabemos que el Eterno escudriña los corazones. Te invito a que vayamos a Romanos 8:25. Romanos capítulo 8, versículo 25. ¿Bien? Ya lo tenemos todos. Dice así la palabra del Eterno. Y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo y lo repito. Y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Cuál es la intención de tu Espíritu, hermano? Ya nacimos en el Espíritu cuando lo aceptamos. Pues sí es cierto, muchos lo aceptamos en el nombre de Jesús. Muchos lo aceptamos en iglesias que creíamos que eran la verdad. Pero ¿cuál es la intención de tu Espíritu? Ay, pero déjame decirte que aún allí el Eterno tuvo misericordia de ti y de mí. Porque hoy estamos en un lugar que se predica sana doctrina, donde muchos no lo hacen. Si no es a través de pactos, no tienes nada. Si no es a través de tu dinero, no tienes nada. O lo contrario, te empiezan a condenar, te empiezan a decir desde el púlpito, te empiezan a apartarte de la doctrina del Eterno. Pero hoy el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. ¿Te recuerdas lo que te dije al principio? Examinemos, preguntemos por esas sendas antiguas, consideremos. Pon ojo y pon mucha atención ahí. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en tu vida a partir de que llegaste a este lugar? Porque déjame decirte que debe de haber algo de a partir de que llegaste a este lugar. Te voy a platicar y muchos de ustedes lo conocen. Desde que yo llegué a este lugar, mi vida, la vida de mi esposa, ha ido cambiando, ha ido transformándose. Pero más aún, y el Eterno, y le doy toda la honra y toda la gloria al Eterno. El Eterno sabe que mi Samuel es un milagro. Amén. Amén. Porque es un milagro, es el acercarnos a las raíces hebreas. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia en acercarnos a las raíces hebreas. No judaizar. Entonces, imagínate, hermano,
¿Cómo están muchos en las congregaciones? Hay que orar por ellos para que la luz del Eterno les alumbre. Hay que orar por ellos porque ellos también de alguna manera tienen esa necesidad de seguir buscando al Eterno. La están conociendo a lo mejor erróneamente, pero así estuvimos con ellos. Entonces hay que orar por ellos. Ora por tus familiares primero, ora por los que conoces, ora por los que están a tu alrededor. Que el Eterno también los traiga a estas raíces hebreas. Amén. Romanos nos dice que Él examina los corazones y sabe cuál es la intención de tu espíritu. Tú podrás engañar a los pastores, podrás engañar a los hermanos, podrás venir y estar sentado aquí y tu mente puede estar en el 10 de mayo a lo mejor. Tu mente podría estar ahí, podría estar en un partido de fútbol, pero Él es el que escudriña tu corazón y tu espíritu. Él es solamente el que penetra hasta lo más profundo de ti. Amén. Pero yo, hermano, tú y yo necesitamos la ley para no perder la brújula en nuestra vida. Para eso es la ley, para que no pierdas la brújula. Porque la ley te dice, no te harás imagen ni semejanza. Y exactamente, muchas iglesias, ¿qué es lo que están adorando? La cruz. Y todavía lo pueden soportar muchos artistas cristianos. Ya no les digo hermanos ni cantantes cristianos, les digo artistas cristianos porque es excesiva lo que están haciendo. Precios para entrar a sus conciertos de 800, 900 pesos. Pues si el Eterno nunca vino a vender el Evangelio, pero ellos están lucrando. Necesitamos la ley para no perder la brújula de nuestras vidas. ¿Dónde lo vemos? Levítico 18, por favor. Levíticos capítulo 18, versículo 4 y 5. Le repito, Levítico capítulo 18, versículo 4 y 5. Y dice así la Torá del Eterno: mis reglas solamente deben observar. Qué diferencia, ¿verdad? Aquí dicen mis reglas. No son tus reglas, hermano, no son mis reglas, no son las reglas de los apóstoles, apostólicos y todo lo que tenga que ver con ellos. No son las reglas de ellos, son las reglas del Eterno. Amén. Y si son las reglas del Eterno, pues te tienes que someter a las reglas del Eterno. ¿Acaso los que trabajamos no nos tenemos que someter a un contrato colectivo? No nos tenemos que someter a un horario de entrada, a un horario de salida, no nos tenemos que someter a un horario de comida. Amén. Entonces, si lo hacemos en lo físico, ¿por qué no lo hacemos con el Eterno? Con el primero, con el jefe de jefes. ¿Por qué no lo hacemos? ¿A quién lo está diciendo, hermano? Te repito, no soy yo, no son los profetas, dice el Eterno. Mis reglas solamente deben de observar, solamente deben de guardar mis reglas. Perdón. Ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo, Yahweh, soy el único, soy el Elohim de ustedes. Amén. Ustedes deben observar mis leyes y mis reglas en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Yahweh. Y nuevamente lo vuelve a afirmar Yahweh, en las cuales vivirá el hombre. Solamente en estas es como puede vivir el hombre. Para eso necesitamos la ley, para no perder la brújula. Pero también necesitamos la gracia para podernos acercarnos las 24 horas del día y tener comunión con el Eterno. Veamos cómo y veamos la forma. Efesios 1:7. Gloria al Eterno. Aleluya. Amén. Repito, Efesios 1:7. Y vuelve a decir el Eterno aquí en Efesios 1:7. En Él tenemos redención. Y en Él. Amén. Solamente en Él. Aleluya. Solamente en Él tenemos redención por medio de la sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Nuevamente repitámoslo, hermanos. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Aquí dice el Eterno que es a través de su sangre que tenemos redención. Pues no que es a través de la gracia. Bueno, sí, porque aquí mismo dice al final, en el versículo dice, según
las riquezas de su gracia. Solamente hasta entonces entra la gracia aquí, hasta que encontramos la redención en su sangre. En su sangre encontramos la redención. Entonces sí, vienen las riquezas de su gracia. ¿Verdad? Que no es lo mismo decir, ya estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es lo mismo decir, puedo pecar y total no me pierdo? Porque si fuese así, entonces, ¿tú esperas a ver a Judas allá en el cielo? No. ¿Tú esperas a ver a Satanás allá en el cielo? ¿Pero por qué no? Si la gracia existe. ¿Por qué no? Ah, porque es a través de la sangre de Yahshua, que derramó, no en la cruz del Calvario, en el madero. Es en el madero donde derramó esa sangre. Pero ahora, mis hermanos, te invito a que veamos un ejemplo, el cual data casi desde la salida del hombre del huerto. Y este es muy conocido por todos, pero veamos qué es lo que nos enseña. Te invito a que vayamos al libro de Bereshit en Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Esta es una historia ya muy conocida por todos nosotros. Aún se nos enseñó desde que andábamos en iglesias cristianas. Aún los niños la conocen también. Pero veamos qué nos enseña esta porción. Génesis capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Dice así: el hombre se unió a su mujer Yahua o Eva, y ella concibió y dio luz a Caín, creado, diciendo, he creado un varón con la ayuda de Yahweh. Después dio a luz a su hermano Hebel, vapor. Hebel llegó a ser pastor de ovejas y Caín llegó a ser agricultor. Después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del fruto de la tierra, y Hebel por su parte trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahweh le prestó atención a Hebel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. Entonces Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente si obraras bien pondrías buena cara, pero si no obras bien el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Caín y Hebel, Caín y Abel, Caín y Hebel. Esta historia todos la conocemos. Por un lado el hermano mayor ofreciendo frutos de la tierra, por el otro el hermano menor ofreciendo lo mejor de las ovejas. En primer lugar, el Eterno nos enseña que la gracia ha estado desde el principio. O sea, no es a partir de que vino Yahshua. La gracia estuvo desde el principio. Vamos a ver cómo. Estuvo desde la creación del hombre. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, recuerda que cuando salió el hombre del huerto y pecó, el Eterno hizo un sacrificio. Hizo el primer sacrificio de animal. ¿Qué le regaló el Eterno al hombre cuando pecó? Vestiduras. Las pieles. Las pieles le regaló. Es decir, no lo sacó del huerto desnudo. Bueno, y si esto no es gracia, entonces tú dime qué es. Si esto no es la gracia del Eterno desde el principio, dime qué es. Porque muchos dicen, es que la gracia, ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Estamos bajo una nueva dispensación. Entonces, aquí te estoy mostrando que la gracia ha existido. Perdón, la gracia existió desde el principio. Desde el principio ha existido la gracia. No es nueva la gracia. Pero continuemos. Les dio esta protección, les dio las vestiduras. Adán conocía los mandamientos del Eterno y este lo pasó a sus hijos, Caín y Hebel. Por lo tanto, los dos sabían la manera correcta de agradar a Yahweh. Los dos conocían el orden de Yahweh. Pero veamos un poco más acerca de Caín. Caín trajo una ofrenda a Yahweh del fruto de la tierra. Este tipo de ofrenda, ¿qué nos muestra? Bueno, nos muestra mi trabajo, nos muestra mi yo, el que yo lo hice, el que yo lo hago. ¿Por qué? Porque él trabajó la tierra y trajo lo mejor. No dice que trajo lo mejor, dice que trajo frutos. Lo peor. Lo peor. Esa es la justificación del hombre. Yo lo hice, Señor. Es que yo lo hice y te lo estoy trayendo.
creyendo que esa es la forma de ganar al Eterno. Este tipo de ofrendas lo siguen haciendo muchas iglesias. Están trayendo lo peor, están trayendo su esfuerzo, están trayendo lo que ellos hacen, lo que ellos consideran que es lo mejor para el Eterno. Lo están haciendo en la actualidad. Heber no. Heber atendió a la voz de su padre Adán y él sí atendió la obediencia. ¿Por qué? Porque él trajo un cordero. Lo mejor de los corderos que él tenía lo trajo al Eterno. Pero si analizamos, hay muchos frutos en la tierra, o sea que ni siquiera trajo algún fruto selecto, trajo lo que él quiso, lo que él le pareció, no trajo lo mejor de la tierra. Si tú quieres buscar algunos ejemplos de frutos selectos, lo puedes encontrar en Cantares 4, versículo 13 y 14. O sea que ni siquiera Heber trajo ese tipo de frutos, ni siquiera. Trajo de lo peor, trajo lo que él le quiso, trajo lo que él le pareció, trajo lo que él consideró que era para Yahweh. Pero aunque Caín, tú y yo traigamos lo más selecto que tengamos, traigamos lo más selecto que hagamos, este tipo de ofrenda no le agrada al Eterno. Heber trajo un sacrificio que representa la dependencia total y absoluta del ser humano al Eterno. Perdón, hermanos. Lo que trajo Heber fue la dependencia total del Eterno. Es decir, como leíamos en Efesios, necesitamos la gracia, necesitamos la sangre del Eterno en nuestras vidas para podernos acercarnos a Él. No es por tus méritos, no es por lo que tú hagas, no es por lo mejor que puedas hacer. Si Pablo, siendo Pablo, él tenía sus títulos como trapos de inmundicia, ¿cómo nos vamos a comparar a Pablo? O sea, ¿qué hemos hecho para lograr por lo menos ser algo de Pablo? No hemos hecho nada. No hemos hecho nada y no lo sé. El Eterno que nos permita continuar adelante. Pero si el Eterno nos está dando la oportunidad, es tiempo. Volvamos allá, volvamos a esas sendas antiguas. Ponlo en tu corazón, hermano. Pongámoslo en nuestra alma y vivamos. Porque Yahweh eso es lo que quiere, obediencia. En un principio, la desobediencia fue lo que originó que el hombre cayera. Hoy nuevamente el Señor nos está diciendo, obedece. Solamente es obedecer lo que el Eterno nos dice. Si cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Si es difícil, pudiera ser que sí también sea difícil. Pero ¿qué crees, hermano? Que el Eterno no te vino a dar una vida de complacencia. Es que, hermano, tú me puedes decir, es que en la alabanza yo no siento que el Señor está. Necesitamos que el hermano David toque la semilla de la mostaza. No, hermanos, no es a tu manera, es a la manera del Eterno. No es la alabanza. Cuando no tienes un corazón dispuesto, el Eterno ni siquiera se mete en tu voluntad. Es tan respetuoso que no se mete con tus decisiones. Respeta tus decisiones, respeta tu voluntad, respeta tus deseos. Pero tampoco te estés quejando ni pongas mala cara como Caín cuando tengas las pruebas por consecuencia de lo que tú haces. En Génesis 4:5, Yahweh tiene una actitud que no debe de tomarse a juego, porque todavía está vigente. Y es la siguiente declaración en Génesis 4, capítulo 5. Génesis capítulo 4, versículo 5 dice: pero a Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. ¿Cuántas veces tú vienes a presentar tu ofrenda y ni siquiera el Eterno le presta atención? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu esfuerzo, como lo hizo Caín. Necesitas la sangre del Eterno en tu vida. Y entonces sí presenta tus ofrendas y te aseguro que el Señor te responderá. Amén. Pero muchos en su esfuerzo propio, en el afán humano, en la ideología humana de decir, no Señor, yo puedo hacer esto, no Señor, ahorita no, déjame a mí, yo te voy a seguir a mi manera, yo te voy a seguir a lo que yo creo, a lo que yo entiendo. Bueno, es que si no tienes el rol, pues nunca vas a entender nada. Si no tienes el rol, vas a estar en un camino de error. Si no tienes el Rúa, vas a terminar como todos los apóstoles que hemos conocido, que está por demás hablar de ellos. Vas a terminar perdiendo tu salvación. Y es que esto no es juego, mis hermanos. No es juego. Si la salvación no se perdería, entonces
El diablo lo tendríamos allá en el cielo. Regresaría. No es diferente la situación de Satanás. Él no tiene salvador. Él fue creado. Él fue creado, pero no tiene salvador. Pero estaría allá porque él fue un ángel. Regresaría. Hay que ubicar las cosas en su lugar. Ellos no tienen salvador. Ellos tienen el privilegio de estar con él. Y el Eterno hizo juicio ante ellos. Y están ya condenados conforme a su palabra. Claro, como buen punto, sí, cierto. Pero si fuera como se dice que la salvación no se pierde, pues, ¿a cuántos no veríamos allá arriba? ¿A cuántos no estarían allá? Así es. Sí. Solo los que ¿Te puedo hacer una pregunta? Y yo hablo para la gente que es salva, no para los que no son salvos, los que no han sido sellados. ¿Por qué pecados se pierde la salvación? Cuando tú no vienes con la sangre de Yahshua, tus ofrendas no son aceptadas. Podrás hacer lo que quieras, pero sola de esa manera ni va a escuchar. Y no lo estoy diciendo yo, el mismo Yahshua lo dijo desde el principio. Pero ¿qué es lo que pasó entonces con Hebel? Te invito a que vayamos a Hebreos 11:4. Aleluya. Hebreos 11:4 dice así y de la siguiente manera: por la fe. Entonces nuevamente encontramos la gracia desde un principio. Por la fe, a Hebel ofreció a Elohim un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de que era justo, pues Elohim dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Dice por la fe. Entonces encontramos que la gracia viene desde un principio, viene desde la creación del hombre. La gracia siempre ha estado. Se nos ha enseñado que dice, es que la ley es cierto. Por la gracia también el pueblo de Israel libró muchas batallas que libró. Acuérdate de cuando Moshe estaba en el monte y tuvo que levantar los brazos. ¿Quién lo sostenía? Bueno, estaba el sacerdote y estaba Josué. ¿Qué pasó ahí? Cuando él levantaba los brazos, el pueblo prevalecía. Cuando bajaba los brazos, el enemigo les ganaba. ¿Y eso no es gracia? ¿Acaso eso no es gracia, hermanos, regalada desde el mal llamado Antiguo Testamento? ¿Quieres que el Eterno acepte tus ofrendas? Vive de acuerdo a su voluntad. Amén. No de acuerdo a tus deseos y pensamientos. De humanos que solamente te llevan al error. En un pensamiento occidental, y digo occidental porque estamos tan cerca de Estados Unidos que siempre se nos ha dicho y no se nos enseña a respetar el lado judío, no se nos enseña a amar a los judíos. Es tanto el antisemitismo que hay que no te enseñan a respetar ni amar al pueblo judío. Deja de pensar como occidental y comienza a pensar como un hijo del Eterno, donde el Mashiach y la Torah tienen raíces hebreas. Amén. Eso es lo que debemos de hacer, hermano. Eso es lo que debemos de hacer ya. ¿Y por qué ya? El tiempo es corto, hermano. El tiempo es corto. La naturaleza misma es la que está gimiendo con grandes alaridos, porque el Eterno ya viene. El Eterno ya viene. Entonces ya no hay tiempo de decir, bueno, pues a lo mejor mañana. Señor, me consigo mi carro y te seguiré para poder ir a la congregación. No, es que ya el tiempo ya es corto. Caín no se vio favorecido por el Eterno, pero no porque el Eterno no quisiera. Él tuvo la oportunidad, la misma oportunidad que su hermano Hebel, de ofrecer un sacrificio que le agradara al Eterno. Pero él optó por lo más fácil, el traer el fruto de la tierra. Caín le abrió la puerta al enemigo, al enojarse por no haber sido aceptada su ofrenda. Es que el problema no es que se haya enojado, el problema es que no quiso la sustitución del cordero para que él pudiera tener acceso al Eterno. Y esto trajo como consecuencia pues el primer asesinato de la historia. El mantener la mente ocupada en las obras malas nos lleva a un autoengaño. Es bien interesante la declaración que hace Yahweh en Génesis 4, versículo 6 y versículo 7. Génesis 4,
capítulo 4, versículo 6 al versículo 7. Dice así la palabra del Eterno. Entonces Yahweh le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Es que es bien impresionante la declaración que aquí hace Yahweh. Lo repito, dice: pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Y es que sí, exactamente, hermanos. En este cuerpo humano tenemos la capacidad para decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. El Eterno jamás te va a obligar a hacer algo, jamás. Nunca se va a meter en tus decisiones, nunca. Es tan bueno que te respeta lo que tú piensas y tú crees. Hay muchas iglesias y muchos cristianos que están con esta actitud, ofrecen lo que quieren y todavía ponen mala cara, y entregando su propio esfuerzo humano, obrando de acuerdo a corrientes de este tiempo, y viviendo en sus propias carnalidades. Y lo peor es que se enojan con el Eterno, porque no se han aceptado sus sacrificios de inmundicia. El Eterno nos hace un llamado hoy: si obras bien, pondrías buena cara, si obras bien. Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta para dominarte. ¿Cuál es esta puerta? Es tu alma, hermano. Es tu alma donde estás echando el enemigo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que se pelea es el alma. Satanás y el Eterno, los dos quieren el alma. El Eterno quiere el alma para salvarte, y Satanás quiere el alma para llevarte al infierno. Los dos se pelean adoración, pero solamente tú debes de adorar a una sola persona. Aquel que te rescató y te tiene en este lugar. Es que es bien fácil de entender esto, hermanos. Hace tiempo tuve la oportunidad de compartir esto y hoy lo comparto con ustedes. Moshe subió no solamente una vez, subió varias veces al monte. Varias. En la primera, cuando fue llamado a través de la zarza. Posteriormente, en el monte Sinai, le fueron entregadas las tablas de la ley. Y hoy te pregunto, ¿cuál es ese monte al que debemos de subir? Es la congregación. No estoy diciendo iglesia, es la congregación donde el Eterno te ha puesto. Ahí es donde tú tienes que subir por ese maná, tienes que subir por esa Torah, tienes que subir por esa palabra que el Eterno te da. Amén. Hermano y hermana, la decisión es tuya, solo tuya. Y el Eterno no te obliga a que camines por esas sendas antiguas, no te obliga a que lo llames por su verdadero nombre, no te obliga a que... Aleluya. No te obliga a que guardes el Shabbat. Y si el Eterno no te obliga, yo tampoco te obligo. El Eterno no te va a poner una pistola y te va a decir: dime por mi nombre. No lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque eso depende de ti y de mí. Eso depende de cuánto tú amas al Eterno y cuánto quieres vivir en el Eterno. Es que es bien fácil esto, hermanos, y te lo pongo así tan sencillo. Si su nombre es Jesús, nosotros no perdemos nada en decirle Yahshua. No perdemos nada. Si su nombre es Jesús, pues le estamos diciendo por su nombre verdadero. Pero si no, su nombre no es Jesús, entonces tú y yo vamos a entregar cuentas por no hablarle por su verdadero nombre. ¿A quién le gusta que le llamen por otro nombre? ¿A quién le gusta que le llamen por un apodo? ¿A quién le gusta que le llamen con algún nombre ofensivo? ¿No por eso está el bullying? Bueno, pues así es de fácil, hermanos. Puedes llamarle como quieras, pero al final tú y yo vamos a entregar cuentas de lo que el Eterno está demandando. Amén. No pongas mala cara cuando las cosas no estén a tu favor. No pongas mala cara cuando tus ofrendas no sean aceptadas. No pongas mala cara cuando no encuentres la salida. No le eches la culpa a Yahweh de las consecuencias cuando hoy tú tienes la decisión. Hermanos, debemos de saber que las mismas palabras que el Eterno le dijo a Caín, que él podía dominar sobre el pecado que acecha a la puerta, hoy a través del Ruach te las vuelve a repetir. Si tú quieres, solo si tú quieres, puedes dominar sobre el pecado. El enemigo busca la puerta de tu alma para dominarte, siendo el vehículo la arrogancia, el orgullo y la soberbia las que caracterizaron a Caín. Y estas mismas características son las que tuvo Satanás cuando cayó.
arrogancia, soberbia y orgullo, porque él quería también la alabanza. Él estaba destinado para la alabanza del Eterno. Si alguien sabe de música es Satanás, porque para él fueron creadas todos los instrumentos. No es casualidad que ritmos actuales como la salsa, la cumbia, bueno, no son actuales, ya tienen su tiempo, pero esos ritmos se estén infiltrando en muchas iglesias. Y no es casualidad que tú, aunque vayas en el camión o en el camino, te muevas. ¿Por qué? Porque sabe a dónde llegar Satanás, a los sentimientos, a tu alma. Es ahí donde se mueve, no es en otro lugar. Es diferente la alabanza que se está viviendo hoy también, sí es diferente. Pero es necesario, te repito, regresar a esa alabanza. Amén. ¿Cuál es la alabanza del Eterno? Bueno, la misma Torah se encarga de decirnos himnos, salmos y cantos espirituales. Amén. Hoy, como en el tiempo antiguo, el Eterno nos hace la siguiente invitación. Por favor, volvámonos a Lamentaciones 3:40, por favor. Amén, amén. Amén. Lamentaciones 3:40 nos dice: examinemos nuestros caminos, investiguémoslo y volvamos allá. Es que es el tiempo de volver allá, es el tiempo de volver a su Torah, es el tiempo de volver a esos mandamientos. Ya perdimos mucho tiempo entre que encuentros, que las redes, que es el posencuentro y todos esos. Ya perdimos mucho tiempo, hermanos. Ya lo hicimos. Si ya lo hicimos, vuélvete de todo tu corazón, vuélvete con toda tu alma, vuélvete con todo tu ser, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo lo que piensas, pero vuélvete. Aleluya. Y hazlo. Porque hoy estamos aquí, el Eterno nos está permitiendo estar aquí. Amén. Mañana no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que la misma NASA, los científicos están preocupados porque viene un terremoto, porque vienen grandes cosas, porque la destrucción se acerca. Pero tu confianza no está en mí, no está en el hombre, está en el Eterno. Amén. De todo tu corazón. El tiempo es corto, no es un juego. El andar en las raíces hebreas no es un juego. No es para decir, primero estoy aquí y cuando me conviene me salgo. No es para decir, siempre mi mamá dijo que no. No es para decir, sí Señor, sí lo hago, pero pues dame esto. Es que no es a tu manera. Entendamos esto. No es a tu manera. No es a lo que tú piensas. No es a lo que tú crees. Es a lo que dice el Eterno. A lo que dice el Eterno. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, no hay mejor mapa que este. No hay mejor mapa que este. Podemos tener más libros de automotivación, de superación personal. Podemos, si quieres comprar los libros de Hashman, pues los puedes comprar. Pero como este libro, jamás lo vas a volver a encontrar. Jamás. Esto es lo que dejó el Eterno, este maná dejó el Eterno. Amén. Para ti y para mí. Aleluya. Es necesario que subamos a la montaña por esta maná. Por este maná. Es necesario subir a la montaña. O también, el maná, acuérdate que caía alrededor del campamento de israelita. El pueblo salía y se agachaba por ese maná. Es necesario que nos humillemos para conocer este verdadero. Bien, ahora te invito a que vayamos a Jeremías. Vean qué extraordinaria declaración nos hace el mismo Yahweh. Vuelvo a repetir, es que es impresionante cuando Yahweh habla y dice, yo digo, yo lo confirmo, yo soy. No es el profeta, es el mismo Yahweh. Jeremías capítulo 15, versículo 19 al versículo 22. Y dice así: ciertamente así ha dicho Yahweh. Amén. Aquí nuevamente lo encontramos. Así ha dicho Yahweh. Y sigue diciendo: si tú... me detengo un momento. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, versículo 19. Amén. Dice así: ciertamente así ha dicho Yahweh. Si tú te vuelves, yo te recibiré otra vez.
y estarás en pie delante de mí. Amén. Si produces lo noble, si tienes el fruto del Ruach, no los frutos, el fruto del Ruach, porque así dice la Torah, no dice los frutos, dice el fruto del Ruach, de lo que es digno, serás mi portavoz. Ellos volverán a ti, no tú a ellos. Te pondré contra este pueblo como un muro fortificado de cobre. Te atacarán, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte, declara Yahweh. Versículo 21. Te salvaré de las manos de los malos y te rescataré de las garras de los tiranos. Bueno, el versículo 19 nos vuelve a confirmar y nos dice, si te vuelves, solo si te vuelves de ese falso pensamiento, si te vuelves de lo que nos enseñaron malamente, en ignorancia nosotros lo seguimos, en ignorancia, creíamos que estábamos haciendo lo bueno, creíamos que era lo correcto, porque así nos lo enseñaron, pero ahora es necesario que te vuelvas a la Torah, es necesario que volvamos a la Torah, solamente si te vuelves, si tú no quieres, no, el Eterno no puede hacerlo. Aleluya. Pero también encontramos otra declaración bien interesante. Vayamos al libro de Oseas, por favor. Amén. Oseas capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Aquí ya no es Yahweh el que está haciendo la invitación, aquí ya es el profeta de Oseas. Oseas 6, versículo 1, versículo 3. Dice, vengan, volvámonos a Yahweh. Él atacó y Él puede curarnos. Él hirió y Él puede vendarnos. Amén. En 2 días nos sanará otra vez. El tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Amén. Ojo con lo que dice aquí en el versículo 3. Procuremos la obediencia allá. Procuremos, volvámonos, examinémoslo, retengámoslo. Procuremos la obediencia allá, güey. Y llegaremos a ser obedientes. ¿Por qué cayó el hombre? Por desobediencia. Y aquí otra vez nos vuelve a reafirmar. Procuremos ser obedientes. Su aparición es tan segura, su venida, como el alba, y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Aleluya. Aquí ya no es Yahweh, como te dije, aquí ya es el profeta. ¿A quién le está diciendo? A los suyos. A los suyos se está dirigiendo y les está diciendo, volvámonos a Yahweh, volvámonos. Amén. Él dice que nos puede curar, Él dice que nos puede levantar, Él dice que nos puede dar vida, volvámonos a Yahweh. Necesitamos vida para seguir caminando en el Eterno. Sí, necesitamos la dirección del Ruach para entender su Torah. Necesitamos también obediencia. El Eterno está buscando obediencia. Obediencia a su Torah. No a lo que yo creo, no a lo que me enseñaron. Porque hermanos, es bien fácil decir, es que yo cuando estaba en la otra iglesia me enseñaron esto. Bueno, ya hermanos, ya pasó. Ya saliste de esa iglesia, por algo saliste, por algo estás aquí. Lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron, lo que nos mostraron, ya que se quede allá. Es un nuevo caminar hoy. Es un nuevo empezar hoy con las raíces hebreas. Es un nuevo comienzo. No en el judaísmo, porque no estamos judaizando, no se está judaizando aquí. Es el caminar en la Torah y en las raíces hebreas. Amén. Amén. Por favor, hermanos, no seamos como los demás. Sabemos de antemano que cuando Yahshua se presentó a los suyos, muchos no lo reconocieron, pero estaban dormidos espiritualmente. Y así como lo fue en el pasado, hoy se está repitiendo la historia. Muchas iglesias y cristianos están dormidas y por enteradas que Yahshua viene. Están viendo las señales en los cielos y en la tierra y todavía dicen que Yahshua va a tardar. Yahshua vino a darles alimento y aún sigue tocando puertas para dar de ese alimento. Por eso el mismo maestro nos da una recomendación bien importante en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice así la palabra del Eterno: manténganse alerta y oren.
para que no caigan en tentación. Amén. El espíritu en verdad está bien dispuesto, pero la carne es débil. Nos vuelve a decir el maestro, Yahshua nos dice directamente, manténganse alerta. Debemos de mantenernos alerta. No se trata de quedarnos dormidos toda la noche, no. Se trata de estar en orden cuando tú te vayas a dormir. Cuando tú te vayas a dormir, ¿sí? Si ofendiste en el día, pídele perdón al Eterno, que Él en su gracia te perdonará. Amén. Si ofendiste, si cometiste algún pecado, sí Él lo hará. Pero no te vayas a dormirte sin pedirle perdón al Eterno. Es tiempo de que dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. Es tiempo de dejar de entender la Torah a nuestro acomodo. Es tiempo de volver a obedecer y dar fruto. Es tiempo que nos dejemos de moldear por el alfarero. Es tiempo de regresar a las sendas que ya fueron probadas por los que creyeron en la Torah. Es tiempo de volvernos a Yahweh. Es tiempo de regresar a lo que fue desde un principio. Y luego el apóstol también complementa lo que dice Mateo 26:41. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. No se me desesperen, hermanos, ya. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al versículo 8. Pablo mismo nos dice esta recomendación. O sea, ahora Yahshua ya no es Yahweh, es a través de sus vasos que Él ha designado al hacer estas recomendaciones. Es el Padre que está levantando la voz a través del Ruach en este desierto. Pablo nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 8, dice: todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos moderados. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. ¿Qué nos dice Pablo aquí? No durmamos como los demás. No durmamos. Un encuentro no te va a dar nada. Una red de mujer, de varón, no te garantiza nada. La Torah, el velar y el obedecer te va a dar ese camino a la felicidad. Pero también nos hace otra importante declaración Pablo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14 al versículo 18. Aleluya. Dice así la palabra del Eterno. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Por qué menciona muertos? ¿Acaso está hablando de muertos físicos? No, está hablando de los muertos espiritualmente. Y las iglesias así están, muertas espiritualmente. Pero el llamado aquí está el llamado: levántate y salte de entre los muertos, y te alumbrará el Mashiach. ¿Qué decía Reina Valera? Te alumbrará Cristo. Versión israelita nazarena te dice el Mashiach. Amén. El Mashiach, porque en el Mashiach está la salvación. Amén. Así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. Es decir, en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, nos decía Yahweh: regresa a las sendas antiguas. Esta es mi voluntad, estos son mis mandamientos. Y el apóstol Pablo aquí lo vuelve a confirmar. Comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh para tu vida? Bueno, eso depende de ti y de Yahweh. No me compete a mí. Solamente el Eterno sabe qué es lo que tiene para mí. Dio dones a los hombres. Seguro que los dio. Porque si no, entonces pues no habría el don de sanidad, no habría el don de lenguas, el don de fe. Dio los dones. Pero hermano, es obediencia y es respeto a Yahweh.
es obediencia. Cuando tú vengas a este lugar, venir con un corazón sincero y ser un verdadero adorador. Es que es obediencia, es respeto. No es estar con tu celular cuando el pastor está predicando. No es estar volándote en otras cosas cuando está la predicación o la alabanza. No es estar deseando lo que el mundo ofrece. Es que es venir con respeto. ¿Por qué? Porque el desprecio no se lo estás haciendo al que está enfrente. El desprecio se lo estás haciendo directamente al Eterno. Amén. Es una relación personal entre tú y el Eterno. Y en esa relación solamente cabes tú y el Eterno. El camino es angosto, lo dice la misma escritura, que hay camino ancho y hay camino angosto. Y en ese camino angosto solamente cabes tú y el Eterno. No cabe nadie más. No entra nadie más, porque es tú y el Eterno nada más. Por tanto dice aquí en Efesios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino comprendamos cuál es la voluntad de Yahweh. La decisión es de cada uno de nosotros. No hay más. O pruebas de este maná para vivirla por la eternidad, o mueres, pero no porque así lo quiera. Esto depende de ti y depende de mí, porque lo que condena es la incredulidad. Que dice Mateo en la Gran Comisión: y predicar el Evangelio a todo el mundo. El que creyere será salvo. Dice el que creyere. Entonces, ¿qué es lo que condena? La incredulidad. Tu incredulidad, la incredulidad es lo que condena y es lo que hace que te pierdas. Y si no le crees a aquel que dijo: yo soy el pan de vida, entonces no lo culpes, porque tú no has dejado la incredulidad. No comes lo que ya os ofreció para sanación de tu alma desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, el Eterno está contigo y Él te está viendo y Él está a un lado con respecto a lo que tú haces y lo que tú dices. El tiempo es corto, no hay tiempo, no hay una segunda oportunidad. El Eterno hoy está poniendo esta palabra, y esta palabra te la estoy dando hoy. Eso es lo que puso el Eterno en mi corazón. Pero más aún, todavía no termino. Me gustaría que todos leyéramos Apocalipsis 3, 11 y 12. Por favor, te invito a que te pongas de pie. Apocalipsis 3, 11 y 12. Bueno, en la versión israelita lo van a encontrar como revelaciones. El libro de la revelación. Ya lo tenemos todos, ¿no? ¿Todos? Revelación 3, 11 y 12. ¿Pero qué crees, hermano? Lo vamos a leer todos juntos. Amén. Dice así la palabra del Eterno: yo vengo pronto, pretendo que tienes para que nadie reciba tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca jamás saldrá fuera. Sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Elohim, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El Eterno dice: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie reciba tu corona. Retén lo que se te ha enseñado. Vívelo porque es lo que te va a dar vida. Obediencia es la llave, lo que el Eterno está buscando. No busques lo que ya se ha dicho desde un principio. No busques nuevas revelaciones, porque la revelación ya está. No busques milagros, no busques apóstoles, no los busques, porque esto ya está. Retén lo bueno que ha puesto el Señor en ti. Amén. Padre Santo, Señor, en esta hora, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame. Venimos
Yahweh.